Dice entonces la palabra de Dios en Gálatas capítulo 1, versículo 6 en adelante. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, continuamos con estos primeros versículos de la carta a los Gálatas. Recordará que en la última oportunidad estuvimos cubriendo la parte que era la parte formal de la carta, que, como lo expliqué, básicamente tiene tres elementos. El primero es el remitente, quien envía la carta. En segundo lugar viene el destinatario. Y luego, en tercer lugar, viene un saludo que se formulaba. Este formato lo tenían todas las cartas que se escribían en la época. Y estoy hablando de todo tipo de carta. No solo cartas que tuvieran que ver con el cristianismo, sino que también cartas de negocios, cartas familiares, cartas de reyes. Todas seguían ese mismo formato. Pero también, hermanos, cuando uno examina las otras cartas que Pablo escribió, uno descubre que después de esos tres elementos, el remitente, el destinatario y el saludo, Pablo acostumbraba añadir una acción de gracias, que podía ser más o menos larga dependiendo de qué carta se trataba, en donde Pablo agradecía por todo lo que el Señor había hecho con determinada persona o con determinada iglesia. Por ejemplo, en la carta a los Corintios, en la primera, Pablo sigue los mismos tres elementos formales: el remitente, el destinatario y luego el saludo. Pero luego viene una acción de gracias por todo lo que el Señor había entregado a los corintios, la cual se extiende casi por todo lo que es el capítulo 1 de Primera de Corintios. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, en una carta corta como es la carta a Filemón, otra vez Pablo comienza por el remitente, el destinatario, el saludo, y luego viene la acción de gracias que Pablo hace por la vida de Filemón, por todo lo que él significaba para los demás creyentes. Pero sucede, hermanos, que en esta carta a los Gálatas, después de haber cubierto los tres elementos que hemos mencionado, lo que debería continuar en el versículo 6 es la acción de gracias. Sin embargo, vemos que aquí no hay acción de gracias, sino que inmediatamente Pablo comienza a desarrollar el tema que le interesa. Por eso es que usted puede ver que en el versículo 6, y de una manera muy inmediata,
muy inesperada, él de una vez se va al tema diciéndoles: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Por qué razón Pablo se saltó acá la acción de gracias y se fue directamente a desarrollar el tema que le interesa? Lo hizo, hermanos, porque era un asunto que había que atender rápidamente. Recordemos las condiciones. Pablo había ido a predicar el evangelio en la región de Galacia, y después de eso él había continuado con su misión hasta llegar a la ciudad de Éfeso. Estando ahí es que le llega la noticia de que habían llegado a Galacia, a las iglesias que él había fundado, otros hombres que predicaban, enseñaban, pero ellos no estaban enseñando el evangelio de gracia que Pablo predicaba, sino que eran los que Pablo va a llamar los judaizantes. Estos eran hermanos que eran cristianos y que se congregaban en la iglesia de Jerusalén. Y como lo expliqué anteriormente, la iglesia de Jerusalén tenía una teología diferente a la de Pablo. En la iglesia de Jerusalén, la enseñanza era que estaba bien creer en Jesús, pero eso no era suficiente para tener la salvación, sino que había que añadirle la observancia a la ley de Moisés. Es decir, era fe más las obras que la ley pedía. Y entre esos elementos, uno importante era el tema de la circuncisión, porque la circuncisión era un rito de iniciación. Cuando las personas se circuncidaban, entonces era como estar ingresando a la práctica del judaísmo. Y por eso es que Pablo lo llama judaizantes. Entonces ellos llegan a Galacia y comienzan a enseñar una tergiversación del evangelio. Esa, hermanos, es la razón por la cual, si usted ha leído el libro de los Hechos de los Apóstoles y lo ha leído detenidamente, se va a dar cuenta que inicialmente la iglesia en Jerusalén sufre persecución. De hecho, ahí es donde aparece el primer mártir cristiano, que es Esteban, al cual apedrean. Luego Herodes manda matar a Santiago, eso está en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Pero después de eso, lo que uno encuentra es que la iglesia de Jerusalén tiene una gran paz. Y el final del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo llega de nuevo para predicarles el evangelio, la iglesia en Jerusalén es una iglesia que no tiene persecución. Y no tiene persecución porque es una iglesia que sigue ligada al judaísmo. Para las autoridades judías, los creyentes de la iglesia de Jerusalén seguían siendo judíos, porque seguían guardando la ley de Moisés, seguían circuncidándose, seguían ofreciendo oraciones en el templo, seguían todos los ritos de la ley. Entonces para ellos eran judíos. Y por eso es que, ¿por qué habrían de perseguirlos?
por decirlo de alguna manera, era como que lo malo de estos creyentes es que creían en Jesús. Pero lo que estaba ocurriendo con esta iglesia que ahora guardaba la ley en Jerusalén era que la mentalidad de los sacerdotes, de los fariseos, estaba cambiando. Porque al ver la iglesia se daban cuenta que después de todo Jesús no había venido a provocar un gran cambio, y veían el evangelio simplemente como una variante del judaísmo, que así como había herodianos, saduceos, fariseos, ahora también estaban los creyentes, a los cuales los judíos le llamaban el camino, porque era lo que decían, que Jesús era el camino, pero el camino que conducía a un apego mayor a la ley de Moisés. Por lo tanto, era como un nuevo movimiento, pero siempre dentro del judaísmo. Por eso no tenían persecución. De eso va a hablar Pablo más adelante en esta carta. Entonces, estos predicadores son los que llegan hasta Galacia. Y ellos lo que enseñaban era que el mensaje de Pablo era un mensaje que estaba incompleto. Porque ¿qué era lo que Pablo enseñaba? Allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, podemos encontrar un resumen de lo que Pablo enseñaba. Cuando aquel carcelero de Filipos, después del terremoto de esa noche, se acerca a Pablo y a Silas y le dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo no le dijo: pues tienes que circuncidarte, tienes que guardar la ley, tienes que seguir las enseñanzas de Moisés. No, ellos lo que le dijeron fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese es el resumen de lo que Pablo enseñaba. Que la fe era necesaria, pero al mismo tiempo suficiente para la salvación del ser humano. Ahora, este no era un invento de Pablo, sino que era una enseñanza que él había elaborado sobre la base de lo que había ocurrido. Y lo que había ocurrido no con él, sino que con otras personas, como por ejemplo Pedro. Porque es Pedro, allá en el capítulo 10 del libro de los Hechos, el que va a casa de Cornelio. Ellos son gentiles. Y cuando llega a casa de Cornelio, Pedro le pregunta a Cornelio, que era un militar, era un centurión romano, y le dice: ¿para qué me han mandado a llamar? Y Cornelio comienza a contarle: es que yo estaba en ayuno y de repente se me apareció un ángel, y este ángel me dijo que tenía que mandar a llamar a un hombre que se llamaba Pedro, que estaba hospedado en Jope, que era un puerto, en la casa de un hombre llamado Simón, el cual es un curtidor de cueros. Entonces yo envié a mis hombres, te hallaron y te trajeron. El ángel me dijo: él te hablará palabras de vida. Así que por eso estamos acá. Queremos saber qué es lo que tú nos vas a decir. Entonces Pedro comienza a presentarles el mensaje del evangelio, a contarles acerca de Cristo. Pero usted sabe de que Pedro no había ni siquiera terminado de predicar, no había terminado su exposición, cuando dice el libro de los Hechos que el Espíritu Santo vino sobre la casa, es decir, la familia de Cornelio, sus amigos, sus invitados, y comenzaron a hablar en otras lenguas y a profetizar.
Pedro se quedó sorprendido. Y los que él había llevado, porque él llevó a otros hermanos, ya Pedro presentía que algo raro iba a estar ahí. Y por eso llevó testigos. Y entonces entre ellos platicaron y dijeron, bueno, ¿podrá alguien impedir el bautismo en agua a estos que ya fueron bautizados por el Espíritu? Pero note qué es lo que está pasando ahí. Ellos eran gentiles, eran paganos, no tenían ningún conocimiento de Dios, no conocían la ley de Moisés, mucho menos la habían practicado, no eran circuncidados, porque en el mundo greco-romano, que era donde todo esto estaba aconteciendo, la circuncisión era vista como un defecto más que una virtud. O sea, para el judaísmo era una virtud, porque era la señal del pacto, como el Señor le dijo a Abraham. El que era circuncidado era hijo del pacto. Pero para el griego, que buscaba la perfección en el cuerpo humano, era un defecto. Y por lo tanto, solo los judíos eran los que continuaban circuncidándose, la demás gente no. Entonces, esta gente en la casa de Cornelio no tenía ningún conocimiento de la ley, por lo tanto no la estaban obedeciendo, pero el Espíritu Santo vino sobre ellos. Eso ocurrió, está relatado en el capítulo 10 del libro de los Hechos. El siguiente capítulo, que es el capítulo 11, son los hermanos en Jerusalén platicando acerca de lo que había ocurrido. Y platicando de eso, ellos se ponen a pensar estas cosas y dicen, ¿cómo es eso de que si nunca guardaron la ley, el Espíritu Santo vino sobre ellos? ¿Cómo es que Dios los ha tratado igual que a nosotros? Porque eso es lo que Pedro dice. Ellos recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros al principio. Dios los había tratado igual al judío que trataba de guardar la ley y al gentil que ni sabía que había ley, a los dos iguales. ¿Qué sentido tenía imponerles la ley? Entonces termina el capítulo 11 de los Hechos diciendo que ellos comprendieron que el Señor había dado a los gentiles la gracia por medio de la fe, el perdón por medio de la fe. Por eso es que más adelante en esta carta Pablo le va a preguntar a los Gálatas, ¿cuándo recibieron el Espíritu? Les dice, ¿lo recibieron por guardar la ley o por la gracia del Señor? ¿Y qué le iban a responder? Porque con los Gálatas había pasado lo mismo que había ocurrido en casa de Cornelio. ¿Cómo recibieron el Espíritu? Les dice Pablo. ¿Por guardar las obras de la ley o por el creer con fe? Había sido por el creer, por la fe. Igual que Cornelio y su familia y sus amigos y sus invitados. Ellos no habían guardado la ley, pero recibieron el Espíritu. Entonces dice Pablo en esta carta, lo vamos a ver más adelante, si recibimos el Espíritu por medio de la fe, ¿por qué quieren esclavizarse a guardar los mandamientos de la ley que ningún provecho les ha traído? Bueno, ahí es donde comenzó la salvación para los gentiles, para nosotros, para los pueblos gentiles. Pero más adelante, cuando ya
Pablo y Bernabé han hecho su viaje misionero y han vuelto a Antioquía. Ellos están ahí cuando llegan los primeros judaizantes. Eso fue antes de esta carta. Y llegaron enseñando a Antioquía, donde estaba el mismo Pablo, donde estaba el mismo Bernabé, de que si no guardaban la ley no se iban a salvar. Y Pablo dice: ¿cómo va a ser eso de que no se van a salvar? Entonces Cornelio no se salvó, entonces la familia de Cornelio no se salvó, entonces los invitados de Cornelio no se salvó. Y como estaban en Damasco y ahí era una iglesia gentil, entonces aquí todos estamos perdidos porque aquí nadie guarda la ley. Entonces se armó una discusión que no llegaron a un acuerdo. Y entonces mejor tomaron la decisión de ir a Jerusalén para consultar con los apóstoles qué se iba a hacer ante eso. Y allí, hermano, la discusión era exactamente eso: que si era necesario que los gentiles que creían tenían que guardar la ley o no. Esa era la discusión. Y la conclusión a la que llegan después de oír varios argumentos es que no es necesario que guarden la ley, porque Santiago, que era el líder de la iglesia en Jerusalén, él mismo dice: hermanos, seamos honestos. Si ni nosotros ni nuestros padres han podido cumplir la ley, ¿para qué se la vamos a imponer a los gentiles si ni nosotros la cumplimos? Seamos honestos, ¿para qué vamos a ponerles una carga que nosotros no hemos podido llevar? Entonces toman la decisión de que no necesitan guardar la ley. Pero, hermanos, esa fue la posición oficial de la iglesia. Pero hubo miembros de la iglesia en Jerusalén que continuaron enseñando que sí había que guardar la ley. Y parece que Santiago y los otros hermanos que estaban en Jerusalén no hacían mayor cosa por impedirlo. Así es como años después llegan a Galacia, donde Pablo había fundado varias iglesias. Le están tocando sus hijos en la fe, le están tocando sus rebaños, sus iglesias. Entonces, por eso es que Pablo reacciona molesto e inmediatamente comienza a soltar en la carta lo que él quiere hablar. ¿Cuál es el punto, hermanos, que se está discutiendo en esta carta? Es que eran dos posiciones. La posición de Pablo era: la salvación es por gracia, es por medio de la fe. El que crea será salvo. Esa era una posición. Y la otra era la posición de los judaizantes, que decían: está bien creer en Jesús, hay que creer que Jesús es el Cristo, pero no es suficiente. Tienes que guardar la ley, tienes que hacer obras, tienes que circuncidarte. Entonces, vea, es un tema actual, porque hoy en día todavía hay personas que hablan de guardar la ley, pero son muy pocos. Pero lo que sí abunda son aquellas personas que dicen: no, es que cuando usted cree en Cristo, el Señor le perdona sus pecados, pero de ahí en adelante usted tiene que comenzar a vivir como a Él le agrada, tiene que llevar una vida de obediencia. Es decir, tiene que hacer obras, si no se va a perder, el Señor va a venir y usted se va a quedar. ¿Qué es lo que están haciendo? Mezclando fe con obras. Porque allí, en esa enseñanza, ya no depende de la fe ni de la gracia del Señor. Depende de que usted se porte bien. Depende de que usted esté bien para cuando Cristo venga. Y estar bien, cada persona lo entiende a su manera. Para unos estar bien es seguir ciertos modelos religiosos. Para otros será algún tipo de obra, pero siempre está mezclando
fe con obras. Eso es lo que Pablo dice, no puede ser. Y por eso es que él sale a la defensiva. Y en el versículo 6 le dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. En primer lugar, Pablo expresa su sorpresa y dice: hermanos, ustedes me tienen maravillado, pero maravillado negativamente. ¿Por qué? Dice: porque tan pronto se han alejado. Porque realmente aquí no había pasado mucho tiempo, un par de años más o menos. Es decir, eran iglesias nuevas, jóvenes, y ya estaban oyendo la enseñanza del error. Entonces estoy maravillado que acaban de creer y ya están creyendo otra cosa. Y fíjese lo que le dice: de que tan pronto os hayáis alejado del que os los llamó. ¿Quién era el que los había llamado por la gracia de Cristo? Era Dios. Entonces fíjese, Pablo no está diciendo: hermanos, me sorprende de que tan pronto se hayan alejado de nosotros. Porque los judaizantes eso querían también, que ya no le hicieran caso a Pablo y que mejor siguieran las enseñanzas que ellos tenían. Pero Pablo no estaba preocupado si estaban con él o no. Ese no era el problema. El problema, dice Pablo, de que no es de mí que se están alejando. Se están alejando del que los llamó. Se están alejando de Dios. Entonces mire la radicalidad de Pablo. Él es contundente porque está diciendo: la manera como podemos acercarnos a Dios es por medio de la fe sola. Solo la gracia, solo la fe. Pero si ustedes quieren mezclar obras, si ustedes dicen: hay que creer, pero hay que hacer así, así, así. Hay que creer, pero también hay que caminar así, así y así. O sea, cuando usted ya le mezcla obras, Pablo dice: te estás alejando de Dios. ¿Y por qué es un alejamiento de Dios? Porque el camino que Dios ha propuesto para que nos acerquemos a Él es el de la gracia, es el de la fe. Por eso es que se dice que la salvación es gratuita, no porque no valga nada, porque la salvación es carísima. Se dice que es gratuita porque Cristo pagó el precio total de la salvación, y por eso se nos ofrece gratuitamente. Pero repito, no porque no valga nada, sino que porque Cristo pagó el precio. Gracia es eso, cuando uno recibe el regalo de Dios. Allá en Efesios dice que es por medio de la fe, no por obras, no por obras para que nadie se gloríe, sino que dice que es por la fe. Y para colmo añade ese capítulo 2 de Efesios: y esto, es decir, la fe, dice, no es de ustedes, ni eso ponemos nosotros, es un regalo de Dios. Porque hay gente que dice: Dios hizo todo, pero somos nosotros los que debemos creer. Si no creemos, nos vamos a perder. Pero Pablo dice que no. Para creer hay que tener fe, pero la fe, dice él, no es de nosotros, es un regalo de Dios. En esto hay predicadores que se vuelven algo ocurrentes y entonces dicen así:
Dios puede dar 10 pasos para acercarte a ti, pero el último paso lo tienes que dar tú. Y si no lo das, te vas a perder. Como le digo, ese es un invento, en primer lugar, humano. Invento porque obviamente eso no lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero lo que pasa es que está contradiciendo lo que Pablo dice. Bueno, si fuera cierto de que Dios da 10 pasos hacia nosotros, pero nosotros tenemos que dar el último, ¿en qué consiste ese único paso que debemos dar? ¿En qué consiste? En que nos arrepintamos. Allá en las cartas pastorales, la Biblia dice que es el Señor el que nos concede que nos arrepintamos. Entonces, el arrepentimiento no es un paso que nosotros damos, es un paso que Dios nos regala. Y si decimos que el único paso que debemos dar es el de creer, ya dijimos que creer es tener fe, entonces ese es el paso que tenemos que dar, tener fe. Cuando la Biblia está diciendo en Efesios capítulo 2 que la fe no es de nosotros, no de vosotros, dice, pues es un don, un regalo de Dios. Entonces, ¿cuál es ese paso que tenemos que dar? Todo lo da Dios. No solamente da los 10 pasos que esos predicadores le reconocen, sino que hasta el que falta, el número 11, también lo da Él. Y si no fuera suficiente, nos toma en sus brazos, nos carga como a la oveja descarriada, nos coloca sobre sus hombros y nos lleva a su santa morada, al redil del rebaño del Señor. Todo lo hace Él. Ese es el camino de Dios. Entonces, si uno está diciendo, no, pero mire, es que hay que circuncidarse, hay que hacer aquí, hay que hacer allá, y muchos utilizan mal usados algunos versículos de la Biblia, como el pasaje, el que más suelen usar es el pasaje que dice: sin santidad nadie verá al Señor. Y esa es una gran verdad, pero ¿qué es la santidad? ¿De qué santidad está hablando ahí ese pasaje cuando dice que sin ella nadie verá al Señor? Dice la gente, santidad es que usted se peine así, que se vista asá, que use este tipo de zapatos, y empieza a meter todos los inventos que ellos creen que es la santidad. Pero ¿qué es la santidad de la cual está hablando la Escritura y que es el tema en toda la palabra de Dios? La santidad es, hermanos, lo que hace la sangre de Cristo cuando es aplicada sobre una persona. ¿Cómo se aplica la sangre de Cristo? Cuando Dios a esa persona le regala el arrepentimiento, le regala la fe, y ya teniendo eso la persona cree, porque el Señor le regaló la fe. Al creer, la sangre de Cristo le es aplicada y en ese momento esa persona es santa. Es lo que dice Pablo allá en Primera de Corintios, en el capítulo 6. Él dice: en otro tiempo ustedes fueron borrachos, ladrones. Y comienza a hacer una lista entre las cuales se incluye afeminados, se acostaban hombre con hombre. Y cuando ya ha hecho la lista de todo lo que los corintios eran en el pasado, entonces dice: pero ahora ya han sido justificados, ya han sido perdonados, ya han sido santificados. ¿Y eso cómo? Esforzándose, luchando, castigando la carne. No, dice Pablo, por medio de la fe. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia o a qué se refiere cuando dice sin santidad nadie verá al Señor? Lo que significa es que
lo que estamos diciendo y lo que dice todo el Evangelio y toda la Biblia, que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando creemos por la fe, somos santificados por haber creído con la fe que Él nos regaló. Por lo tanto, la santificación no es algo que yo hago, no es algo que yo construyo, es lo que la sangre de Cristo logra en mí cuando me borra de todo pecado. Sin ser borrados los pecados, sin santidad, nadie verá al Señor. Entonces, ¿se da cuenta? Entonces, eso es lo que Pablo está defendiendo ardientemente y comienza diciendo, es que si ustedes quieren salvarse por sus esfuerzos, por medio de obras, se están alejando de Dios, no de mí. De mí si quieren olvídense, dice. De mí si quieren échenme y no me vuelvan a ver. El problema es que se están alejando de Dios, el que os llamó por medio de la gracia de Cristo. ¿Por qué? Dice Pablo. Porque están siguiendo un evangelio diferente. Pero cuando Pablo dice que están siguiendo un evangelio diferente, daría la idea de que entonces hay varios evangelios, ¿verdad? Que Pablo predicaba uno y que los judaizantes predicaban otro y que cada quien escogía por cuál ser salvo. Pero inmediatamente en el versículo 7 Pablo aclara y dice, no que haya otro, no hay otro evangelio, sino que lo que estoy tratando de decir, dice Pablo, es que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, que solo ese es el que existe, es el único evangelio. Entonces, ¿qué es lo que hacen, hermano? ¿O qué hacían los judaizantes? ¿Y qué es lo que hacen hoy en día aquellos que muestran, que mezclan fe con obras? Perturbar a la gente. Hace poco, hermanos, una o 2 semanas, me escribió un hermano. Él pertenece a una iglesia, me dijo el nombre, pero es de esas iglesias que son bien religiosas, bien legalistas. Y él me decía, hermano, fíjese que yo he nacido en esta iglesia, aquí me he congregado por años, pero me dice, la enseñanza aquí es de que uno tiene que estarse salvando toda la vida. Y es cierto, eso es lo que enseñan esas iglesias. Pero luego el hermano me decía, yo no siento paz, yo me siento en una ansiedad, me dice, todo el tiempo, porque todo el tiempo nos están diciendo que nos vamos a ir al infierno, que nos vamos a quedar, que el diablo nos va a comer, que la bestia nos va a poner el sello. Y eso, hermano, ¿qué felicidad puede dar? Entonces él me escribía y lo que él quería preguntarme era, hermano, ¿son así las cosas o no? Y claro, yo no me iba a poner a darle una gran disertación, ¿verdad? Sino que en una frase se lo dije. Hermano, le dije, lo que el evangelio produce es paz. Así lo dice Romanos capítulo 5 versículo 1. Justificados por la fe, tenemos paz. Entonces yo le dije, si usted no siente paz, sino que siente angustia, temor, ansiedad espiritual, ese no es el evangelio. Y él me entendió con esas palabras y me dijo, gracias, hermano, me dijo, eso es lo que yo quería saber. No sé qué va a ser, pero yo creo que eso lo iluminó bastante. Pero esa es la realidad, hermano. Entonces, pero ¿qué sucede cuando a usted le dicen, es que usted tiene que hacer así, es que tiene que hacer así, es que cuesta, es que esto es difícil? ¿Ha oído usted
Que hay gente que dice, no, sí, creer en Jesús es fácil, seguirlo, eso cuesta, eso es difícil. ¿Ha oído gente que habla así? Esa gente que no ha nacido de nuevo. Por eso es que les cuesta. Pero el que es nacido de nuevo, hermano, el hacer la voluntad de Dios para él o para ella es tan natural como respirar, como beber agua, porque corresponde a su naturaleza. De verdad, hermano, usted siente que cuesta el evangelio. Usted siente que es una gran lucha. Hermano, yo nunca he sentido que el evangelio cueste. Para mí es un deleite. Para mí es una felicidad. Y no por la edad que ahora tengo, hermano. Si yo creí en Jesús a los 17 años, era menor de edad, imagínense. Pero para mí, hermano, el creer al evangelio, eso fue liberador, fue un gozo, una alegría. Y yo no puedo decir que hubo un momento en mi vida en que yo dijera, ay, es que yo ya no quiero seguir el evangelio. O si usted me pregunta, ¿alguna vez le dieron deseo de volverse al mundo? Jamás. Jamás. Claro, en el evangelio uno encuentra pruebas, luchas, pero eso es diferente a que uno diga, me cuesta. Si a mí me preguntaran, por ejemplo, que me cuesta perdonar, no. Yo creo que mi problema es el inverso, ¿verdad? Que muy rápido perdono a la gente. A veces, ya me ha pasado y le he contado algunas veces que hay hermanos que se me acercan y me dicen, mire hermano, yo quiero pedirle perdón. ¿Y perdón de qué? Le digo yo. Lo que pasa es que usted me caía mal, o yo he hablado mal de usted, cosas así. Me dicen, como yo ni cuenta me he dado. Yo digo, no hermano, le digo, sí, yo ni sabía, le dije, así que no hay ningún problema, no se preocupe. Y yo inmediatamente ahí se acabó la cosa ya, y ha perdonado. Quizás no debería ser así, ¿verdad? Sino que quizás debería ayudarnos un poco más y decirle, pero hermano, ¿y por qué pensaba eso? ¿Usted cree que es correcto para un creyente tener ese tipo de sentimientos? ¿No cree que debería crecer un poco más, madurar más en la fe? Quizás eso debería ser. Entonces, cuando la gente dice cuesta, el temor es de que no hayan nacido de nuevo. Y sí, obviamente le va a costar muchísimo. Es como que usted, que es un mamífero, quiere vivir bajo el agua, ¿verdad? O sea, si fuera pez estaría bien, pero ahí está el punto. Si usted está conforme a su naturaleza o en contra de ella. Porque si de mamífero el Señor ya lo hizo nacer de nuevo como pez, usted va a andar feliz de andar en el agua. Pero si como mamífero se mete al agua y quiere vivir en el agua, bajo el agua, siendo mamífero, no va a aguantar. Eso es dificilísimo. Le va a costar muchísimo, le puede costar hasta la vida. Es terrible. Entonces, ¿cuál es la clave? El nuevo nacimiento. Por eso le digo que la gente que dice, cuesta, hay que luchar, ese no ha nacido de nuevo. Entonces Pablo dice, no hay otro evangelio. Lo que hay son personas que los perturban. Entonces recuerde eso. Cuando hay alguien que le comienza a decir cosas, es que usted tiene que hacer así, asá, asá, tiene que subir al cielo para alcanzar a Cristo, tiene que descender a la tierra para hacer subir de ahí a Cristo. Cuando le ponga así cosas imposibles y usted sienta que eso no le da paz, sino que lo está perturbando, eso no es de Dios. El evangelio nos da paz. Pero estos, dice Pablo, los andan perturbando.
y quieren pervertir el evangelio de Cristo, porque esa es una perversión. No es una cuestión que uno diga, mire, son puntos de vista. Unos piensan que solo por gracia, otros piensan que es la gracia, pero hay que añadirle obras. Pero no se trata de escoger lo uno o lo otro, no. Eso de añadir obras, dice Pablo, eso es una perversión del evangelio. No es el evangelio, no tiene que ser recibido. Entonces, aquí la gran pregunta, hermanos, es: ¿nosotros en qué creemos? Estamos creyendo en el evangelio de Cristo, que es un evangelio de gracia, donde Dios lo hace todo, y por eso es que toda la gloria le pertenece a Él. Y otro tipo de enseñanza es una perversión del evangelio, y en esa perversión la gloria le pertenece a Dios y a usted, que fue tan valiente, tan luchador, que peleó contra sus deseos carnales, que hizo obras. Entonces la gloria de Dios la está compartiendo con usted, que es tan campeón, que es tan mujer maravilla. Pero eso no puede ser así, ¿verdad? Por eso es una perversión del evangelio, porque en el evangelio la gloria es para Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Dios quien elige, el Hijo que ofrece el sacrificio y el Espíritu Santo que nos regala la fe y el arrepentimiento para que creamos en ese sacrificio. Toda la gloria es para el Señor solamente. Usted puede ver que Pablo está hablando claro y bien radical, pero dice Pablo, por si todavía no les queda claro, aquí les va otra, versículo 8: si aún nosotros mismos o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué significa la palabra anatema? La palabra anatema, hermanos, viene desde el Antiguo Testamento. Y el anatema era cuando Dios desechaba algo de manera definitiva. Por ejemplo, cuando Josué iba a entrar en la tierra prometida, la ciudad de Jericó fue sometida al anatema de Dios. De como Dios rechazó a la ciudad de Jericó, Dios dijo: van a destruirla y van a matar a todos sus pobladores y van a matar a los animales y todos los objetos, pertenencias de madera, de metal, de oro, de lo que fuera. Todo lo van a quemar al fuego. No van a tomar ni siquiera un hilo, porque está sometido al anatema de Dios, a la maldición de Dios. Ese es el anatema. Es una maldición por la cual Dios nos desecha para siempre, sin remedio. Y de eso es lo que está hablando Pablo. Si nosotros mismos, dice Pablo, él que les había predicado el evangelio de gracia, pero él dice: miren, hermanos, si el día de mañana tengo un golpe en la cabeza y me lesiono el cerebro y por eso se me cruzan los cables, y yo mismo comienzo a enseñarles un evangelio diferente al de la gracia que les he presentado, que yo sea maldito, que yo sea bajo el anatema de Dios. Y aún, dice Pablo, si viniera un ángel del cielo, que ustedes ven que las nubes se abren y desciende un ángel poderoso y resplandeciente y llega hasta ti y te dice: debes creer y hacer obras, que ese ángel sea anatema, dice Pablo.
debe ser rechazado porque ese no es el evangelio. Esa es una amenaza que nos va a alejar de Dios. Eso suena duro, ¿verdad? Pero como suena duro, dice en el versículo 9, como ya lo dije, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Porque la gente podía decir: uy, lo que Pablo está diciendo. Así, pues se lo repito, para que quede bien claro: si alguno predica otro evangelio del de la gracia, que sea anatema, que las maldiciones de Dios estén sobre él. Note, Pablo, hermano, de ninguna manera está aceptando, ni negociando, ni transigiendo con un evangelio que mezcle fe con obras. No, dice Pablo, de ninguna manera. Y no me importa que lo predique el gran predicador, el gran apóstol, hasta un ángel que viene del cielo pudiera ser, pero si anda enseñando fe más obras, que sea maldito. Rechácenlo, no lo reciban por su salud espiritual. Y luego hace otras preguntas en el versículo 10. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Él no da respuesta aquí, la va a dar más adelante. Pero Pablo lo que va a decir es: si yo predicara, dice, evangelio más obras, no sufriría persecución. Pero me andan mal matando porque predico un evangelio de gracia. Entonces, desde el punto de vista humano, ¿qué le salía mejor a Pablo? ¿Predicar un evangelio de gracia y sufrir persecución, o predicar un evangelio de fe más obras y estar tranquilo, que nadie lo despeinara, que nadie le dijera ni una palabra, más bien que lo elogiaran? Lógico, ¿verdad? Era mejor sucumbir ante el error, porque se evitaba problemas. Pero aunque Pablo sabía de que iba a sufrir persecución, seguía anunciando el evangelio de la gracia solamente. Por eso es que hoy él está preguntando: ¿ando buscando el favor de los hombres o el de Dios? La respuesta es lógica: el de Dios. Por eso es que los hombres me están mal matando. Por eso es que los hombres dicen que soy un falso apóstol. Por eso es que los hombres dicen que no conozco el evangelio. Y la otra pregunta: ¿o trato de agradar a los hombres? O sea, ¿de verdad creen que yo estoy tratando de agradar a los hombres? Y entonces, ¿por qué los hombres me persiguen? ¿Y por qué me atacan? ¿Y por qué se vienen a meter aquí a Galacia, que es una obra que yo hice? ¿Por qué no van allá por África a predicarle a los que no han oído el evangelio, sino que donde ya el evangelio de gracia fue anunciado? ¿Por qué vienen acá? Porque los estoy agradando. Si los estuviera agradando, no tuvieran por qué llegar. Y por eso dice: si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y es lógico, ¿verdad? Que si es lo que anduviera buscando es agradar a los hombres, sería siervo de los hombres, estaría al servicio de los hombres, de cómo se agrada a los hombres. Pero Pablo era siervo de Cristo. De lo que quería era agradar a Cristo, servirle a Él. Y ahí termina, hermanos, el pasaje que el día de hoy nos correspondía. Y como usted puede verlo, es muy claro, ¿verdad? Él está diciendo: es la gracia, y de ahí no se tienen que mover. No hay otro mensaje. Los que enseñan otra cosa, lo que quieren es perturbarlos, confundirlos, causarles inquietudes, tenerlos bajo esclavitud. Lo que están haciendo es pervertir el evangelio de Cristo.
porque no hay otro evangelio, solo el evangelio de la gracia. Así que no anden creyendo a nadie que enseñe de esa manera, aunque sea un ángel, no le crean, más bien que sea anatema. Que Dios nos ayude, hermanos, para que nosotros tengamos ese evangelio de gracia en nuestro corazón y que no nos dejemos extorsionar por quienes aún hoy en día pervierten el evangelio de Cristo. Vamos a orar, vamos a hacer